León se baila la cumbia. Vámonos directo a la cumbia. Con una negra y a ritmo de tambor. A Valle Verde me voy bailando, San Bernabé me voy a gozar. Independencia me está esperando, en la Zapata van a bailar. En Monterrey se baila la cumbia y sus colonias van a gozar. Yo les dedico. Desde que estaba chavo empezó la música aquí en Monterrey. Las primeras canciones que escucharon de los vallenatos y Celso Piña. Y ahorita pues ya ha ido una evolución muy grande en todas las agrupaciones. Pues más que nada mi dedicación ahorita es andar de fotógrafo de grupos colombianos y publicidad de los antros. Por mi nombre normal nadie me conoce porque es la verdad más que la gente que es muy allegada a mí, pero pues aquí todo el mundo me conoce por Satanás de la Monterrey, por lo mismo de la colonia. De hecho yo no era colombiano, pues de primero yo era metalero y andaba con el pelo largo. De hecho las primeras colombianas las escuché en una feria que se instaló aquí en la colonia. Los embajadores de la cumbia. Super. La cumbia colombiana yo creo que llega a Monterrey a través de los discos definitivamente. No atreviéndome a definir como un año exacto, yo creo que debe ser entre finales de los 60s y principios de los 70s, de dos puntos claros, a través de la Ciudad de México y a través de Houston, Texas. Antes de que se hiciera, digamos, que sucediera este fenómeno del cual Celso Piña pues, es el como catalizador, que es este asunto de interpretar cumbia, ya no nada más tropical o como influencia, sino como el sonido característico de la cumbia de Colombia, del estilo sabanero, del estilo del acordeón. El sonido llegó, se apropió, digamos, la ciudad, Monterrey se apropió de ese sonido y generó una cantidad enorme y un sinfín de grupos y músicos. Satanás, oh Satanás, ¿dónde estás? Hoy en la Fe Musical están los Reyes Vallenatos, los Niños del Vallenato y con la agrupación que estoy trabajando yo como fotógrafo, los Cumbiamberos RS. Nosotros somos Cumbiamberos RS y estamos aquí en la Fe proyectando la mejor cumbia colombiana. Pues entramos ahí en el gusto de la gente, más que nada por echarle ganas todos y no, pues sí son temas de agrupaciones ya conocidas, sonideros de aquí de Monterrey y al gusto de la gente aquí estamos tocándola para todos ustedes. Quiero hablar con Satanás, yo quiero hablar con Satanás, para pedirle una cosa que Dios no me ha querido. Más que nada aquí la moda que agarramos nosotros, lo que le llaman ellos aquí colombianos, es moda chicana. Porque aquí utilizamos las camisetas de cuadros, pero las utilizamos cerradas. Y allá no, los que son del otro lado, pues ahí nomás traen un solo botón acomodado y ya todo lo demás, ya todo abierto y ya se ve la playera que traen abajo. Sirvan para bailar. Satanás, oh Satanás, ¿dónde estás? Mira, este fue de parte de un proyecto que traían aquí también aquí en Nuevo León, por la moda de los colombianos en ese entonces. Esto ya tiene ya casi para 2 años. Haz de cuenta que eran los estilos de antes, de vestirse de los chavos, de peinarse, nomás que como vamos evolucionando con el tiempo, pues va cambiando la ideología de todo. El escapulario, la mayoría sí los utiliza. Pulseras bordadas con el nombre de la banda o el nombre de la persona, o con la pareja, o sea, ya sea el novio o la novia. No, pues ya lo que es un escapulario, de cuenta, pues le puedes poner un dibujo. Si lo quieres regalar ya, pues para que sea acá medio romanticón, pues con corazoncitos o un dibujito acá de amor. El colombiano se marginó por los copetes, las colitas y más que nada también por andarse pintando partes del pelo.
Me gustó, de hecho tengo más de 6 años con mi pelo largo y de hecho no me gusta que que me lo agarren ni que me lo maltraten. Si de día, me veo normal, me pongo gorra y nada más lo uso nada más para los puros bailes. De hecho, no me peino en mi casa. Yo siempre cargo mi espejo y me vengo peinando en el camión. Te sirva para bailar, una nena sabrosa, te sirva para bailar. Entonces se hacían los pleitos y lo primero que decían, no, pues qué onda, trinche para abajo, y el otro, no, trinche para arriba, ¿va? O sea, el contrario más que nada. Y luego después se hizo otra marginación de eso, pero ya con los símbolos. El símbolo 1 y el símbolo estar. El símbolo 1 ahorita, antes el símbolo 1 lo manejaban así. Le hacían la rueda y era el 1. Y ahora no, ahora el símbolo 1 lo hacen así y el símbolo estar siempre ha sido así. Vámonos, loquillo. Satanás, yo te quiero pedir. Satanás, yo te quiero pedir. Y sí, esa era la moda de antes de la colombianita. Era con chorcitos, tipo top, las blusas y un peinado así muy extravagante. Era sabrosa, que Dios no me ha querido oír. Y que sea muy rumbera y buena para bailar. Mi nombre es Mario Durán. Estamos en un negocio de artesanía de Colombia. Yo me dedico a viajar a Colombia, a traer souvenirs, artesanías y algo de música. Pásale, amigo, pásale. A partir de los 80 yo pienso que ya es el boom. Aquí se empieza a escuchar la música, se crean grupos regios que interpretan la música colombiana. Aquí hay muchos grupos ya consolidados, Vallenatos de la Cumbia, Paco Silva, el ícono Celso Piña. Estamos hablando de trayectoria de 25, 30 años. Pero sin duda alguna influyó los sonideros de la colonia de Independencia. En Monterrey se baila la cumbia y sus colonias. Cuando estábamos tocando en las fiestas, 15 años, bodas, aquí poníamos la trompeta, anunciábamos, nos venían a contratar aquí a la casa, ¿verdad? Y ahí les tocábamos todo el día. La boda pues que es allá arriba de la loma, allá por aquellas casitas. Pues ahí va Dueñas hasta allá, mire, hasta aquellas casitas que se ven allá rosas. Hasta allá iban, ahí veníamos en la noche bajando las veredas. Yo llegué aquí de Zacatecas, ¿verdad? Esa es mi historia, pero yo llegamos aquí a Monterrey, yo llegué a los sonidos a tocar allá arriba. Aquí me siento. Esta es la tornamesa. Y dije, no, pues un día voy a tener yo un sonido y se me concedió, un día lo tuve y miren dónde estoy yo. Compré muchos discos y aquí estoy, me hice sonidero. Sonido Dueñas, hermano. Pues muchos me los mandó mi hermano de allá del otro lado de Houston. Él los mandaba a pedir a Florida y ahí se los enviaba a una disquera, ¿verdad? Gabriel Dueñas, el mariachi, todos, mire, todos originales. Aquí estamos con nuestro disco que nos otorgó Pirles. Sí se ve bien, aquí está, mire. Si la quiere rebajada, pues le pone el pitch. Ahí está rebajada. Pues lo rebajado, fíjese que nosotros la inventamos, ¿no? Fue por un accidente que estábamos tocando en una fiesta, ¿verdad? Y de tanto tocar el Dueñas, ¿verdad? Y se empezó a ranar, se calentó mucho el motorcito el pinito de las velocidades. Se empezó a derretir el broncecito y empecé a tocar rebajado, como aguado, ¿verdad? Y yo digo que fue como un experimento y ha tenido mucha trascendencia, porque hay personas que en realidad no escuchan música colombiana si no está rebajada. La cumbia rebajada es una cosa regia 100%. Pues es como el dub de la cumbia.
más que nada el peinado todavía, el del colombiano, que lo marginó como colombiano, ya fue hasta el año pasado, más o menos a la mitad del año pasado. Porque sí, fue evolucionando todo por lo mismo, porque como dicen, como te ven, te tratan. Cuando me peino, casi a diario es de que me van a parar por sospechoso. Ya me dicen, ¿te vas a subir? Les digo, ¿pero por qué? No he hecho nada, no traigo nada. Dice, no, es que por mal sospechoso de que, o sea, vienen caminando otra gente y lo primero que hacen es hacerse para allá. O sea, si yo voy en el camión y, o sea, me siento en medio, yo llevo 2 o 3 asientos solos. Oh, Satanás, ¿dónde estás? Yo no veo un Monterrey hoy en el 2013 como cumbiero, como lo fue en los 80s o como lo fue en mediados de los 90s. Definitivamente no. Y yo creo que eso no depende de la cumbia ni de Monterrey, sino depende de todos los factores como sociales. Definitivamente estos últimos años o el cambio de dinámica social o el cambio de dinámica de la ciudad en cuanto a seguridad y en cuanto a vida nocturna o de inseguridad generó mucho trastorno en el andar en la calle. De las cosas más lindas que quedan de toda esta historia de cumbia en Monterrey es que a través de que Monterrey fue un punto neurálgico para el desarrollo de toda esta historia que llegó desde los discos de mediados de los 60s, también Monterrey contribuyó a que hubiera posibilidad de lo que decíamos, de que Celso Piña turea en 20 países, en que hay una gran cantidad de DJs que nos movemos en un circuito en donde la gente va y escucha como cumbia remezclada o clásica o qué sé yo, y que también Colombia despertó, güey. ¿Qué más? O sea, qué más orgullo que ese. De Colombia a Monterrey, de Monterrey para el mundo. Vengan todos a mí, vamos a gozar la cumbia en el siglo que va a llegar.